Bueno, Hanukkah Sameach para todas. Estamos en estos días tan especiales de Hanukkah, que es una festividad muy especial, muy alegre, a diferencia de festividades como son los Yamim Tovim, que no se puede trabajar, no se puede encender la luz, no esto. No. Esta es una fiesta constante en la que estamos en casa o bueno, este año está un poquito diferente, no tanta fiesta, no tanta, pero cada noche encendemos las velas y aunque estemos solitos, es algo especial porque se llena el ambiente de luz y esa es la esencia de Hanukkah, la luz, y que cada vez la luz es mayor. Entonces, de eso se trata la enseñanza de Hanukkah, de que cada vez la luz sea mayor. Estoy ordenando un minuto mis hojas porque tengo varias cosas interesantes. ¿Vieron? Le pusimos el nombre como el tema de los secretos de Hanukkah. Vamos a hablar de cosas que por ahí no son tan conocidas y que están como guardadas un poquito. Bueno, muy bien. Toda la esencia de Hanukkah, como decíamos, es el triunfo, como decimos en el Ananísim, que es una parte de la tefilá que se agrega en la Midá, en el Birkat Hamazon, que habla de los milagros que Dios nos hizo entregando, a ver si tengo acá el castellano. Denme un segundo, un segundo. Aquí estoy. Perdón. Muy poco profesional lo mío. Pero quiero decirlo tal cual está escrito. Esta parte se agrega en la Midá, las 3 tefilot del día, y en el Birkat Hamazon, muy bien. Y dice así: en los días de Matitiau, hijo de Yohanán, sumo sacerdote, el Hashmonaí, y sus hijos, cuando el malvado reino helénico se levantó contra tu pueblo Israel para hacerles olvidar tu Torah y violar los decretos de tu voluntad, pero tú, en tus abundantes misericordias, te erigiste junto a ellos en su momento de aflicción. Libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que se les había infligido. Entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos y a pecadores deliberados en manos de aquellos dedicados a tu Torah. Y para ti hiciste un nombre grande y santo en tu mundo, y para tu pueblo Israel efectuaste una inmensa salvación y redención hasta este día. Luego tus hijos entraron al santuario de tu casa, limpiaron tu templo, purificaron tu santuario, encendieron luces en tus sagrados atrios y fijaron estos 8 días de Hanukkah para agradecer y alabar tu gran nombre. El milagro de Hanukkah sucedió en el año 139 antes de la era común. Y en el año 138 ya se encendieron las luces de Hanukkah.
Es decir, que los sabios instauraron esa ley. Quedó como ley encender las velas durante los 8 días. Ustedes sabían que hay una discusión en la Mishnah entre las dos escuelas de pensamiento y de halajá que fueron muy conocidas y que normalmente siempre estaban enfrentadas, no de llevarse mal, porque los líderes de ambas escuelas, uno era Hillel y el otro era Shammai, como alguna vez ya hablamos de ellos, eran muy buenos amigos. No es que había un enfrentamiento que se tenían aversión o algo así, sino que su visión de la halajá era diferente porque la raíz de sus almas, uno era de Gesed y el otro era de Gburá, uno de bondad, digamos, y el otro de lo que es severidad. Y normalmente todas las alajot quedan como Beit Hillel, como la escuela de Hillel, y dice que cuando va a venir el Mashiach, como todo va a ser mucho más perfecto, porque esto es lo que veía Shammai. Shammai se dirigía a la perfección absoluta. Hillel decía, esto es lo que hay en este mundo y esto es lo que podemos hacer. Cuando venga Mashiach vamos a cumplir las mitzvot como Shammai dice. Bueno, de acuerdo a Shammai, el encendido de las velas de Hanukkah tendría que ser la primera noche 8 velas, la segunda noche 7 y así, como diciendo, ir reduciendo como que vas contando. Hoy es el primero de los 8, el segundo de los 8 y así a 0, a 1, perdón. Y la alajá, de acuerdo a Hillel, es como en realidad queda la alajá, el primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, hasta llegar a colocar 8 velas el octavo día. ¿Y por qué queda todo como Hillel? Porque justamente la misión nuestra en este mundo es cada vez traer más luz. Como dijimos la vez anterior, nunca es suficiente. Para ese día, bueno, trajiste luz a través de tu manera de ser, de tu comportamiento, de la manera en que haces las mitzvot. Pero ya no es suficiente para mañana. Mañana hay que seguir esforzándose. Mañana hay que innovar. Mañana no nos podemos quedar en el mismo nivel. Esto es algo muy importante. Fíjense que esto es lo que tiene el Yahadut, el judaísmo. Nunca podés estar estancado. Como el Rebbe explica en una sijá, que la persona, me parece, si no me equivoco, está en la enseñanza semanal de esta semana. La persona que escala una montaña nunca puede detenerse. Nunca puede decir, aquí me quedo. Porque automáticamente cuando la persona que está escalando una montaña se queda en un lugar por mucho tiempo, cae. Porque el lugar se va erosionando y corre un peligro muy grande de caer. No es que va a bajar un poquito, va a caer completamente. Generalmente lo que hay que hacer es mantenerse en movimiento y por supuesto hacia arriba, porque toda la cuestión de escalar montañas es llegar a lo más alto. Y esta es la verdad para la vida del Yehudí también. En el momento que un Yehudí cada vez quiere hacer algo más, un poco mejor, más lindo, cada vez se eleva más. En el momento que dice, bueno, yo con esto que hago alcanza, no tengo que mejorar nada, ahí es donde comienzan los problemas, donde comienza el declive, comienza a caer, y la caída generalmente es mucho más rápida, lamentablemente, que el subir, ¿no? Mucho más baja. Bueno, vamos a dividir el shiur en diferentes partes. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte histórica, no tan conocida de, quizás, bueno, algunos de ustedes conozcan, pero detalles que quizás no son tan conocidos. Sabemos que la batalla de Hanukkah la libraron los Maccabim, o mejor dicho, los Hashmonaim. Matitiau, que tenía 5 hijos varones, Yehuda, Shimón, Yohanan, Jonatán
y Elazar. ¿Quieren que los diga de vuelta? Para las que están tomando nota. Yehudá, Shimón, Yohanan, Jonatán y Yohanan. Creo que incluso este es el orden también. Sí, es el orden, mi amor. Francisca, decís que no es el orden. No, no te escucho porque tenés cerrado. Yo tengo entendido que este es el orden. Por lo menos Yehudá es el mayor, seguro, y el menor es Elazar. Así como dijimos. Eso seguro. Bueno, estos 5 muchachos son los que libraron las batallas contra los helenos. En la realidad hay algo llamativo, que es que en la Mishnah no aparece nada referente, por lo menos en la Mishnah, en el Talmud después sí, pero en la Mishnah no aparece nada referente a Hanukkah. Ahí en la revista que mostraron hay un análisis muy interesante de a qué se debe esto. Yo les voy a decir algo muy cortito. Aparentemente, como la Mishnah se cerró pocos años después del milagro de Hanukkah, unos 100 y pico de años, todavía el recuerdo de todo eso estaba muy presente dentro del pueblo judío, y Rabbi Yehuda Nasi consideró que no era necesario, porque todo el tema de llevar a la Mishnah, digamos, la Torah oral, a la escritura, y eso es la Mishnah, era porque la gente se estaba olvidando de las cosas, por las persecuciones, por todas las cosas. Rabbi Yehuda Nasi aparentemente vio que todavía el recuerdo de Hanukkah y la práctica estaban muy, muy presentes en el pueblo judío, y por eso no lo colocó dentro de la Mishnah. Después en el Talmud sí vemos la historia, pero no hay un texto dentro de los libros sagrados que cuente la historia de Hanukkah. Para Purim, por ejemplo, tenemos la Megilá, los rollos de Esther, en donde ahí se relata toda la historia. Pero para Hanukkah no tenemos una Megilá, no hay una historia oficial, llamémoslo así. Hay un libro que se llama, el libro de los, se llama Megilat Antiochus, así lo llaman, los rollos de Antiochus, que Antiochus era el gobernador malvado de esa época, pero no lo escribió él. Es como que relata lo que sucedió durante su época. Esta Megilá, algunos la leían antes de Hanukkah. Y tenemos estas escrituras que estaban en el original en arameo, y también tenemos a nuestro conocido historiador Yosef ben Matitiau, o Flavio Josefo, o en hibrit Josephus Flavius también, pero que era Yosef ben Matitiau, el gran historiador de los Flavios, ¿sí? Que acompañó a los Flavios, y gracias a él normalmente es el consulta toda la parte esta de la época del Segundo Templo, es nuestra fuente más conocida, porque ahí está contado toda la historia en general, si bien él no había nacido todavía en la época de los macabeos, él es posterior. ¿Qué querés decir, Gaby? Ah, perdón, no, está bien, está bien. Él es posterior, nació después de la época de los macabeos, pero tenía como gran historiador y sabio, como él era, tenía todas las fuentes para decirnos todo lo que sucedió con los macabeos. Había también un libro que se llamaba Sefer HaMaccabim, que ahí está contada también toda la historia de los macabeos. Entonces hay cosas que son más oscuras, otras no son tan claras, pero vamos a contar algunos detalles
con respecto a ellos. Primero vamos a empezar con Yehuda, el mayor de ellos, el más famoso. Él fue el que les dio el nombre al grupo de los Macabim, como contamos la otra vez, que Macabí viene de Mikamoja, Baelim Hashem, quien es como tú entre los dioses Hashem, que era lo que él escribió en su escudo, no lo escribió, lo talló, ¿sí? Mem, Haf, Bet, Yud, que son las iniciales de este versículo y forman la palabra Maccabi, que no tiene nada que ver, como dijimos la vez pasada, con ningún deporte. Tiene que ver con fe en Dios. La fe que solamente Dios es quien reina y no como decían los helenos, que había muchos dioses. Todo lo contrario. Yehuda era el mayor, como dijimos, y es conocido como el líder de esta guerra. Porque cuando uno dice, ¿por qué? Porque Matitiau era un hombre ya mayor cuando empezó él esta revolución y aparentemente él muere muy cerca de esa época, después que cuando empieza la revuelta, y el que lleva el liderazgo es su hijo Yehuda, que él, Matitiau, lo comparaba con la tribu de Yehudá, con Yehudá, perdón, el hijo de Jacob, que tenía esa fuerza, ese liderazgo, como un león, realmente, como es llamado en la Torá Yehudá. Hay una fuente que dice, en esta Megilat Antiochus, dice que en realidad Yehudá falleció antes que su padre. Inmediatamente cuando empezaron la revuelta, ahí dice que Yehuda fallece y que los hermanos vienen a su padre y le dicen que ellos solos no pueden hacer esta guerra. Era Yehuda el que los lideraba y ahora no pueden seguir. Y dice ahí que Matitiao, a pesar de su ancianidad, de estar, qué sé yo, estaría medio enfermo, él toma el liderazgo. Pero esa es una versión. La mayoría de las otras versiones hablan, sobre todo Yosef el Matitiao y todo lo demás, hablan de que es Yehuda el que lidera a los macabeos, a los Hashmonaim. Él es el que lidera las batallas y las gana, y sus hermanos, por supuesto, lo secundan. Son quienes están junto a él, librándolas, apoyándolo. Yehuda, de acuerdo a todos, fallece recién 2 años después, lamentablemente, en una batalla, después de haber liberado el Beit HaMikdash y haber reconquistado Jerusalén, él muere en una batalla. Solo 2 años después de haber ganado a los helenos. Miren, por eso hay detalles que uno no sabe, le parece que los Macabim vivieron para toda la vida, y la verdad que no. Lamentablemente no es así, pero vemos como él entregó su vida para el bien del pueblo judío, para liberar a Israel y para liberar sobre todo de la asimilación reinante que imponían los helenistas. Entonces vemos que dice que él fue sucedido por su hermano Jonatán, que Jonatán tomó el cargo de general cuando él muere, ¿no? Muy bien. Después viene Yoshua, perdón, cualquier cosa, Shimón, el hermano Shimón. Shimón es el que más vivió de todos los 5 hermanos. Tuvo una vida más larga. Él era el segundo y fue quien comenzó la dinastía del reinado de los Kohanim. En la realidad ese fue el error que pasó, porque los Kohanim no pueden ser reyes. Los reyes son de la casa de Yehudá, descendientes del David Amelech,
del rey David. No puede ser un Cohen, un rey, ni un Leví, solamente un descendiente de la casa de David. Esto es lo que Hashem le prometió a David Amelech. Pero ¿qué pasó? Ellos tomaron en un principio, cuando Yehuda conquista Jerusalén, cuando tienen que, antes de establecer todo, tienen que establecer la paz. No era solamente que las peleas eran con los helenistas. Había enfrentamientos muy grandes entre los Yehudim también, quienes eran a favor de los griegos y los judíos fieles a la Torá. Había muchos enfrentamientos. Entonces, como que primero había que ordenar las cosas. Y los únicos que en ese momento tenían el poder, debido a las grandes, a las acciones heroicas que habían hecho por todo el pueblo, eran admirados por todo el pueblo, eran seguidos por todos. Los únicos que tenían el poder en ese momento de organizar de vuelta a Israel, de rearmarlo, eran los judíos. Eran los Hashmonaim, que ellos eran Kohanim. El error fue, ellos cuando terminaron de pacificar todo, tendrían que haber hecho un paso al costado y decir, ahora vamos a nombrar un Melech, un rey de la casa de David. Bueno, eso es lo que no hicieron. Por eso, lamentablemente, fueron castigados, porque años después, no demasiados, los descendientes de los mismos que salvaron a los judíos de la asimilación, fueron los que se asimilaron. Y los que trajeron la destrucción del segundo Beit HaMikdash y el Galut en el que estamos hasta ahora. Pero bueno, esa es parte de otra historia. No tiene nada que ver con estos Hashmonaim que nosotros estamos hablando. A estos les debemos el hecho de haber restablecido el judaísmo como debía ser. Shimón era comparado, su papá lo comparaba con Shimón, el hijo de Jacob también. Ustedes saben que Shimón, junto con Leví, los hijos de Jacob eran muy fuertes, físicamente muy fuertes y muy determinados. Y él era también así. Shimón tenía esta capacidad. Y entonces su padre les dijo a sus hermanos que a Shimón le den todo lo que tenga que ver con el manejo político, porque era muy inteligente y muy hábil para esto. Imagínense que ellos tenían que volver a establecer conexión con los países vecinos, con las diferentes, necesitaban a alguien, y también para hablar al pueblo, para organizar al pueblo, tenía que ser alguien que tuviera esa capacidad del manejo político, y esto era lo que él sabía hacer muy bien. Después que Yehuda muere, entonces Shimón también está al lado de su hermano, que es el que hereda la dirección militar, y también es él el que se pone al mando de todo el pueblo de Israel. Él reinó con mucho éxito durante 9 años, porque acuérdense que fue el que más vivió de todos sus hermanos. El final de él fue muy triste porque al final es asesinado por su yerno que quería quedarse con el trono. Y finalmente su hijo, que es el famoso Yohanan Hyrcanus o Hyrcanus, él es el que hereda el trono y por 30 años reinó con justicia y era una persona fiel a Dios, ¿sí? Después de ellos viene Yohanan. A Yohanan lo llamaban Cohen Gadol.
esta Megilá famosa, que si no me equivoco la tradujo del arameo, me parece que la tradujo el Maimónides, no estoy segura, tendría que mirar de vuelta. En esta Megilá cuenta una famosa historia. ¿Por qué lo llaman el Cohen Gadol? La Davka que él era el Cohen Gadol. Puede ser que lo llamaban Cohen Gadol porque era de Cohen, sí, seguro, y por esto, este acto de arrojo que él tuvo. Antes de la conquista o después e inmediatamente, en la época esa de la conquista de Jerusalén, vino un general griego llamado Nicanor que quiso imponer que en el templo se sacrificara un cerdo. Este era gobernador y era también un general. Entonces, él, este tirano que había matado muchísimos judíos, quería purificar de manera absoluta el altar sacrificando un cerdo. Pero no quería hacerlo él. Quería que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote judío, lo hiciera en el templo. Y entonces Yohanan escuchó de esto, se vistió con las ropas del Cohen Gadol y salió a las puertas del Beit HaMikdash de Jerusalén al encuentro de este general. Y el general le dijo, entiendo que vos sos el famoso Cohen Gadol. Le dijo, sí, así es, soy yo y estoy dispuesto a hacer lo que vos quieras. Entonces, el general le dijo, el gobernador, le dijo, quiero que sacrifiques un cerdo. Entonces, él le dijo, bueno, pero si yo voy a sacrificar un cerdo delante de todo el pueblo, mis hermanos me van a asesinar a mí. Entonces, necesito buscar una estrategia, algo. Necesito hablar con usted, decírselo a usted solo, porque si los demás se van a enterar, me van a matar. Entonces, Nicanor hizo salir a todos de la habitación o de la tienda donde estaba, y él le dijo, entonces Yohanan le dijo, estoy dispuesto a sacrificar a un cerdo. Sacó una espada y lo mató en ese momento a Nicanor. Y con esto, arriesgando su vida, salió, levantó al ejército, le dijo a Yehudá que ya el general estaba terminado, que podían avanzar. Claro, imagínense, cuando atacaron, todos fueron a pedir instrucciones al general y el general estaba muerto y esto ayudó muchísimo y quizás por eso le quedó a él esto de Cohen Gadol, por este gran acto de valentía que hizo y así ayudó a reconquistar Jerusalén. Su papá lo comparaba a Abner Ben Ner. ¿Saben quién era Abner Ben Ner? El lugarteniente, el general del rey Shaul. Una persona muy, pero absolutamente fuerte, muy fuerte, un gran sabio de la Torá, una persona muy especial era Abner Ben Ner. Y su padre, digamos el papá de Yohanan, lo comparaban con él. Yohanan salió varias veces a la guerra dirigiendo a sus soldados, pero lamentablemente fue asesinado en una de las batallas, fue capturado y asesinado. Esto me hace pensar, ¿no? Fíjense, ¿quiénes fueron los que murieron en las batallas? ¿Quiénes murieron jóvenes? Todos los hijos que eran los generales de la batalla. Y esto sigue en pie hoy en día, como ya habremos comentado otras veces.
En el ejército israelí es el ejército que Dios nos libre y nos guarde, que no pase más, es el que más oficiales pierde en el frente, porque los oficiales judíos están adelante, no atrás en la retaguardia. Ellos están adelante. Entonces, bueno, después viene Jonatán. Jonatán era el cuarto y era conocido porque, como dijimos antes, él asumió el liderazgo de la batalla cuando Yehudá muere. Si bien su hermano Shimon estaba al lado de él, pero él es quien queda como general. Su papá lo llama, lo compara con el rey Shaul, con Shaul Amelech, porque así como Shaul protegió al pueblo judío contra los filisteos, contra los plishtim, así también él protegía al pueblo de Israel. En este libro de los Sefer HaMaccabim relata que Jonatán y Shimón trabajaban en equipo, como dijimos antes, sabían trabajar muy bien en equipo. Cada uno tenía su cargo. Uno era el que asumía todo el tema de las batallas y el otro era el que manejaba la política de Estado y todo lo que era necesario. Jonatán dicen que tenía muchas habilidades para dirigir al ejército. Era un líder realmente muy importante. Y bueno, lamentablemente murió en una de las batallas que tuvieron con los helenos. Después, el último, el más chiquitito, es Elazar. Elazar es muy famoso por la manera en que él murió. Era muy intrépido, era muy valiente. En una de las batallas, me parece que fue el primero a morir él, en una de las batallas, él vio un elefante. Acuérdense que en esa época los tanques de guerra eran los elefantes. Él vio un elefante que era montado por alguien que estaba vestido con un uniforme como si fuera un general muy importante. Y él estaba seguro de que ese general era el que él estaba buscando y puede ser que era Holofernes. Él creyó que era él y entonces le tiró, mató al elefante, pero lamentablemente el elefante con esa herida mortal cayó de tal manera que lo aplastó a él y él murió en esa batalla. La batalla esta fue en Beit Zeharia. Hasta el día de hoy está ese lugar, Beit Zeharia. Ahí fue la batalla donde él quedó aplastado por un elefante. De acuerdo a la Megilá de Antiochus, esta batalla fue antes de la liberación de Jerusalén, ¿sí? Su papá lo comparaba a él con Pinjas ben Elazar a Cohen, que no dudó en entregar su vida para salvar al pueblo judío. Parece aparentemente que también los Maccabim tuvieron una hermana llamada Hannah. En esa época, entre otras prohibiciones, de todas las prohibiciones de los gobernadores, había una muy malvada y que hacía sufrir mucho a las chicas judías. ¿Cuál era? Que si iba a haber un casamiento, la novia tenía que pasar la noche previa a la jupá con el gobernador. Y entonces, debido a esta degeneración tan grande, nadie se casaba. ¿Qué chica judía iba a hacer algo así? Entonces, sufrían un montón porque no podían casarse. Aparentemente, Hannah estaba por casarse
y no podía hacerlo porque el gobernador griego estaba firme con esta ley, y la noche de bodas, o sea, previa a la noche de bodas, violaba a la novia de turno. Entonces los macabeos decidieron, sus hermanos, decidieron hacer algo. Entraron por la fuerza al palacio del gobernador y lo mataron. Y así se liberaron y liberaron a todas las chicas judías de esta terrible ley, llamémoslo así. Otra mujer que nosotros conocemos que fue muy famosa es Yehudit, ¿sí? Una mujer viuda que estaba casada con un Cohen. Yehudit o sea, ayuda a los macabeos porque ella es quien asesina al general Holofernes, que era el que dirigía el batallón más grande que había llegado en todo ese tiempo a Israel. Y ella, como se acuerdan cómo es la historia, que ella era una mujer hermosa, que vivía encerrada desde su viudez, nadie la veía, ella rezaba todo el día, era una mujer muy piadosa. Pero cuando se enteró de todo lo que estaba pasando, dijo, alguien tiene que hacer algo. Dicen que ella era hija de Yohanan Cohen Gadol, pero no de este Yohanan Cohen Gadol que nombramos antes, sino del verdadero Cohen Gadol Yohanan, que fue asesinado por Nicanor por no querer comer cerdo delante de todos. Entonces, dicen que ella era la hija de este Yohanan que entregó su vida. Y ella es que va y habla con Holofernes, tiene todo un plan arreglado con el ejército judío, ellos la dejan salir de la ciudad, y es la famosa cosa que ella habla con el general y le dice que ella lo va a ayudar, le va a entregar la ciudad a él, y lleva queso y lleva vino, un vino muy pesado, y así es como lo duerme, le da mucho queso salado, él toma mucho vino, antes que pueda hacer nada queda dormido, y ahí ella le corta la cabeza, la pone en su canasta, sale del campamento heleno, llega a su ciudad y le muestra a los soldados que ella tiene la cabeza de Holofernes, y así es como ellos atacan al enemigo, y esto abre la posibilidad de reconquistar Jerusalén. Gracias a ella se reconquistó Jerusalén. Así que vemos que tenemos las mujeres, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. Voy a terminar con una historia porque me parece que me pasé de tiempo. Lástima porque tenía muchas cosas para decir, pero una historia muy interesante que pasó hace algunos años en la ciudad de en Bélgica, en la ciudad de Antwerpen, donde el rabino Slavatitsky es rabino, tiene un Beit Chabad. Dice que había un muchacho israelí que lamentablemente se involucró con los mormones. Ustedes saben que los mormones son muy misioneros, tratan de convencer, sobre todo todas las religiones que sean misioneras, digamos, el objetivo mayor es conseguir convertir a los judíos a su religión. Para ellos es lo más. Y lamentablemente este muchacho quedó cautivado por lo que ellos le hablaban, y seguramente era muy ignorante de su fe, y por eso les fue muy fácil a ellos arrastrarlo. Y aunque le hablaron los amigos o gente del Beit Chabad, este muchacho no quería escuchar nada. Los rabinos del Beit Chabad le hablaban, le decían que no,
que no, y él decía, no hay lo que hacer conmigo, olvídense de mí, esta es mi nueva religión. Bueno, lamentablemente esta era lo que pasaba. Sin embargo, un Hanukkah apareció este muchacho en el Beit Chabad y le dice al rabino, yo encontré, le gustaba mucho todas las historias que tenían que ver con arqueología, de descubrimientos arqueológicos. Le dijo, acabo de encontrar, de descubrir mi propia vasija de aceite. ¿Qué quieres decir? Sí, yo acabo de encontrar mi vasija de aceite que está intacta de judaísmo. No entendían nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba, ustedes saben, yo estaba alejado, no quería saber nada de judaísmo, pero estos días estaba saliendo de mi casa y miré enfrente vive un judío totalmente que no quiere saber nada del judaísmo, un judío más que asimilado, y miré y en su ventana estaba la menorá de Hanukkah encendida. Entonces yo dije, si este judío tiene prendida, ¿qué le pasó? ¿Cómo es que si él, que no cree en nada, no cree en Dios, no cree en nada, tiene la menorá, entonces, ¿cómo yo voy a estar alejado? ¿Quién soy yo para estar alejado del judaísmo? Y por eso quiero hacerte yubá, quiero volver, quiero dejar todo lo... Pero la cosa no termina ahí. Tiene que ver con un cierre de un círculo. ¿Quién era este vecino? Este vecino era un anciano que había estado en el holocausto. Y debido a todo lo que le pasó, dejó de creer en Dios. No solo que dejó de creer en, no de todo, dejó el judaísmo absolutamente, no creyó en Dios y jamás le contó a sus hijos que eran judíos. Este anciano estuvo el día previo al que este muchacho nos contó, estaba en la plaza y de pronto vio cómo estaban encendiendo la menorá de Hanukkah, ahí en la plaza de Namberti. Y entonces estaba ahí en un rincón, llorando como un bebé. Cuando el rabino, después del acto de todo encendido, vio a este anciano llorando, que él no lo conocía, se le acercó y le dijo, Señor, ¿puedo ayudarlo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Y entonces él le dijo así, yo estuve en el holocausto y vi cómo nos persiguieron y vi cómo nos mataron y por eso dejé de creer en Dios, dejé de creer en el judaísmo. Pero hoy, ¿qué veo? Que estamos en una plaza pública, estamos haciendo una mitzvah, una cosa judía públicamente, y no solo que lo hacemos públicamente, sino que la policía de este país nos está cuidando a nosotros. Los mismos que antes nos persiguieron porque éramos judíos y nos mataron, hoy en día son quienes nos cuidan para que podamos hacer la mitzvah. Y entonces decidí que esto es algo muy fuerte y por eso estoy llorando de esta manera tan, me conmoví. Entonces el rabino le entregó una cajita con la menorá y las velitas. Le dijo, tome, cuando vaya a su casa, haga la mitzvah de encender
las velas de Hanukkah. El hombre le dijo, no, yo ya no voy a encender la menorá de Hanukkah. Pero mi nieto está en mi casa. Mi nieto no sabe que es judío. Yo le voy a contar ahora que él es judío. Y le voy a dar esto para que él encienda la menorá de Hanukkah. Y el chico encendió la menorá y la puso en la ventana. Y esa menorá fue la que vio el chico israelí que estaba en manos de los mormones y la que lo hizo reflexionar. Con esto sabemos que nunca el alma judía está perdida. Siempre se puede encender nuevamente. Por eso son tan importantes las velas de Hanukkah. Las velas de Hanukkah son el testimonio de que el alma judía es eterna y nunca, nunca se va a separar de Dios. Que tengamos un Hanukkah Sameach, pasen hermoso, las que puedan por el hígado coman latkes, las que no, no. Nosotros hace años que no comemos sufganiot, porque la última vez que los comimos, tuvimos un ataque de hígado juntos, nosotros, mi marido y yo, en pareja, tuvimos un ataque de hígado terrible. Hicimos, ¿sabés, Rose? Fueron sufganiot que hicimos con Sara y Hani, acá en casa, un Hanukkah, hace como 4 o 5 años. Nunca más. Vemos la sufganiot y salimos corriendo para otro lado. Miriam. Pero las que puedan, disfrútenla. Voy a invitarlas mañana también. Mañana 18:30. Sí. Actividad especial de Hanukkah. Mañana 18:30 con Sternna y mucho contenido. Las esperamos, vamos a estar con Bora, todo el equipo ahí, así que todas conectadas 18:30 mañana. Bueno, gracias. Gracias a todas. para todos.